Bueno, hoy vamos a ver lo que son el método de coeficientes indeterminados que sirve para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas. Solo que este método para un caso particular. eh, eh, Solo vamos a qué ecuaciones prácticamente se le usa este método. Recordemos que tenemos nosotros una ecuación diferencial. Supongamos que es una de segundo orden, es y' más y', más y está igualado a un g de x. Bueno, no necesariamente puede ser de segundo orden, puede ser de tercer orden o un orden mayor, ¿verdad? Aquí la cuestión es de enfocarlo que el g de x es distinto de cero. Entonces aquí, suponiendo que es distinto de cero, este método se va a aplicar cuando el g de x sea alguna de estas formas. O sea, este método se aplica cuando el g de x es un polinomio, aquí sin importar el grado. Es una función trigonométrica, pero solo senos o cosenos. Si ya cambia a tangentes o secantes o cosecantes o las otras, cotangentes, las otras funciones inversas, en ese caso no se podría, solo si son senos o cosenos. Y los senos y cosenos de potencia uno. No es que un seno cuadrado. Sea un caso, si existieran senos cuadrados, cosenos cuadrados, buscaríamos la forma de llevarlos a que sean senos y cosenos de potencia uno, ¿verdad? Si se puede, si no, pues tendríamos que buscar otro método de cómo resolverla. Otra forma de la que es aceptable para aplicar este método de coeficiente indeterminado es que el g de x sea una exponencial. Esos serían los tres casos primordiales: un polinomio, que sean senos o cosenos o exponenciales. El exponencial aquí puede estar elevado a la potencia, puede ser menos 2x, 3x, 5x, bueno, en negativo o así que puede dar, ¿verdad? Eso sería igual, no puede ser que diga 5x al cuadrado, tampoco ahí no, la x no está en modo, puede estar elevada a una potencia eh, mayor que uno. Eso, ¿verdad? Igual, aquí puede ser una constante el g de x también. Entonces, esos serían los casos. Y luego vienen las combinaciones de esos casos. Por ejemplo, puede ser la combinación de una polinómica con una exponencial. Bueno, aquí la polinómica puede ser de tal grado y por el exponencial. El exponencial por un seno, el exponencial por un coseno, la polinómica por un seno o la polinómica por un coseno. O puede hacer el triple caso, que es la polinómica, el exponencial y el seno o coseno, ¿verdad? Esos serían los casos donde es aplicable el coeficiente indeterminado, si el g de x cumple alguno de ellos. Bueno, ¿y qué pasa si lo cumple? Es la pregunta. Bueno, si suponemos que el g de x es una constante, aquí le vamos a llamar a estas que van a ser nuestras funciones de prueba. Eh, Como estas soluciones son no homogéneas, entonces para estas soluciones nosotros vamos a tener, nuestra solución general va a estar compuesta de lo siguiente: una solución complementaria y una solución particular. La complementaria se va a encontrar de resolver la ecuación homogénea asociada, o sea, resolvemos cuando esto sea igual a cero, entonces ahí encontramos la complementaria. O sea, lo que hacíamos ayer, esa va a ser nuestra complementaria. Y nuestra particular va a depender del g de x. Entonces, esa particular va a tener por ejemplo, si el g de x es una constante, nuestra particular va a ser una constante, la que vamos a decir que nuestro YP va a ser igual a A. Esa va a ser nuestra YP de prueba. Si nuestro g de x es una función lineal, nosotros vamos a escribir una expresión lineal como YP, o sea, YP vamos a decir igual a esto. Esto se llama coeficiente indeterminado porque nuestro objetivo va a ser encontrar estos coeficientes A y B, o sea, el valor de ellos. Luego vamos a ver cómo encontrarlos. De momento, lo único que quiero que aprendan es cómo va a ser la forma del YP dependiendo del g de x. Si el g de x es una expresión cuadrática, miren que nuestro YP de prueba va a ser una expresión cuadrática. Y ojo, miren aquí, por ejemplo, falta el término lineal. Que falte el término lineal no significa que nosotros nuestro YP también le vamos a quitar el término lineal, no, lo vamos a escribir completo la expresión cuadrática, aunque no esté lineal,
Si solo estuviera, por ejemplo, el x al cuadrado aquí, nosotros escribimos toda la expresión cuadrática, aunque falte el lineal y el constante. Nosotros lo escribimos, ¿verdad? No es que si falta un término ahí, pues no lo vamos a escribir eso, no. Si es cuadrática, pues escribimos toda la expresión cuadrática. Miren aquí, por ejemplo, este es cúbica, ¿verdad? Falta el término cuadrático, pero nuestro YP va a ser siempre la expresión cúbica, toda la expresión cúbica. No es que lo saltamos el cuadrático, no. Siempre va a ser todo. Obviamente nuestro objetivo va a ser siempre encontrar el valor de A, B, C y Y. Y así sucesivamente con las polinómicas. Si es de grado 4 escribimos una expresión de grado 4. Y, ya, y así con lo demás. Bueno, cuando es un seno, por ejemplo, si tenemos un seno, ya nuestra expresión y de prueba va a ser, miren, siempre la combinación de un coseno por un seno, así. A por coseno del mismo argumento que tiene aquí. O sea, aquí es 4x, entonces sería A por coseno de 4x más B por seno de 4x. Son distintos estos coeficientes, no es que van a poner los mismos, van a ser distintos. Eh, y si es coseno, pues la misma expresión. Miren, para el coseno y el seno es la misma expresión en ese caso. Sería la misma expresión, ¿verdad? O un ejemplo, ¿qué pasa si nuestro g de x contiene ya un seno, por ejemplo, de 3x? Si fuera esto, nuestro g de x. Bueno, miren que aquí son de distintos argumentos las funciones trigonométricas. Entonces, para este coseno iría esta expresión y para el seno de 3x escribiríamos otras, por ejemplo, c coseno de 3x más e seno de 3x. Así lo escribiría, así sería la forma del YP si a un caso el g de x fuera así. O sea, porque este seno ya es de distinto argumento, escribimos otra expresión para ese argumento de ese seno. Si a un caso ya fuera 4x aquí, coseno de 4x y seno de 4x, ya esto no iría. Y solamente solo sería esto, porque aquí ya abarca el coseno y el seno, ya que son del mismo argumento, ya los abarca allí. Ya los abarca en este caso. eh, los dos, ¿verdad? Porque ya estos representan la misma expresión. Continuamos con los otros casos. Cuando es una exponencial, solamente la exponencial, bueno, lo que vamos a hacer es una constante por esa exponencial, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera 10 e a la menos 5, perdón, e a la 5x, ¿cómo sería la forma del YP? Sería exactamente la misma, no va a cambiar. No es que voy a poner 10 por a por 10 ahí, no es que voy a poner a por 10 e a la 5x, no. Pongo exactamente la a por e a la, o sea, que haya un número aquí multiplicando el exponencial no cambia, solo sería sería como una constante por la exponencial nada más. Ahí. Eh, si es una expresión lineal por una exponencial, pues sería, bueno, ¿cómo se escribe cuando es una lineal? Bueno, sería a más bx, miren, entonces escribimos a más bx por la exponencial ahí nada más. Miren si es lineal. Si es una expresión cuadrática por la exponencial, bueno, escribimos una expresión cuadrática, miren, completa por el exponencial. Ahora, si es una exponencial por un seno, miren que sería la misma lógica de cuando es un seno, a por coseno de 4x más b por seno de x, pero como ahora tiene multiplicado una exponencial, solo piensen que le multiplican e a la 3x aquí, y aquí a ambos lados le multiplican e a la 3x, miren, la misma combinación ahí. Si tienen una polinómica por un seno o coseno, por ejemplo, sería, mira, la expresión polinómica por el coseno más otra expresión polinómica por el seno. No es que solo le multiplico. Y ojo, aquí quiero que queden claros, miren, las expresiones polinómicas que le multiplican aquí a los cosenos y el seno son distintas, de distintas variables. No es que la misma que le multiplique el coseno es la misma que lo multiplica el seno, no, son distintas, miren. A, B, C y aquí sigo con otras letras. O sea que el abecedario ahí hasta corto puede quedar ahí dependiendo de cómo sea la expresión del GDX. Entonces esa sería. Y luego se da la triple combinación de una exponencial, una polinómica y un coseno o seno, ¿verdad? En este caso, bueno, solo miramos la expresión, la expresión polinómica de qué es, si es lineal, cuadrática, cúbica. Bueno, en este caso es lineal, sería la expresión lineal.
por la exponencial que ella misma y por el coseno, más luego la misma combinación, solo que la expresión lineal van a cambiar las coeficientes. Y ahí está. Eso es teniendo el g de x ya de prueba, ¿verdad? Bueno, el g de x teniéndolo ahí de una y ya esta sería nuestra forma de YP. Ahora bien, como nuestro YP y nuestro YZ deben ser linealmente independientes, o sea, las soluciones tienen que ser linealmente independientes, eh, si en caso nuestro YP de prueba sacamos uno, pero hay una dependencia con el YC, entonces tendríamos que multiplicarle una X al YP para quitar la dependencia. Quizás aquí se vea más complicadito verlo, ¿verdad? Así nada más, así que vamos a hacer unos ejercicios para que entiendan cómo quitar esa dependencia, si en caso existiera el YC con el YP dependencia. Vamos a ver unos ejemplos ahorita, a ver qué tal. Aquí no vamos a resolverlas de momento, solo vamos a aprender a cómo formar el YP. Ahorita, solo vamos a aprender. En este caso ya, no, ya tenemos el YC. Aquí es G. Eh, bueno, en esta, miren, esta sería nuestra ecuación diferencial de orden 6. No homogénea, ¿verdad? Entonces aquí solo es determinar la forma, nada más de la solución particular. No es que la vamos a encontrar, no es que la vamos a resolver, solo es que vamos a determinar la forma que tiene. Este, a ver cómo queda, ¿verdad? Conociendo nuestra solución complementaria. Esta solución complementaria es resolver esta cuando está igual a cero. Ya les mencioné, ¿verdad? Eso lo hacíamos lo que es el día de ayer. Resolverla cuando esta era igual a cero, como era, ¿verdad? Que hacíamos la cuestión auxiliar, resolvíamos ahí la ecuación auxiliar y encontrábamos ahí este, las soluciones de la ecuación auxiliar. Bueno, entonces nos fijamos quién es el g de x ahí en ecuación diferencial. Y a partir de ahí nosotros vamos a sacar el, el YP de prueba. A ver qué queda. Bueno, en este caso, el g de x en ecuación diferencial es 4 más g a la x. Entonces, miren aquí, vamos a formar nuestro YP. Por ejemplo, aquí no es, miren que esta sería como una de función y esta sería otra, ¿verdad? Entonces, este va a ser nuestro YP1, por ejemplo, y este va a ser nuestro YP2. Nuestro YP entonces va a ser, fijémoslo en nuestro YP1, es una constante, ¿verdad? Eh, Formemos el YP1. Es una constante, entonces cuando es una constante, la tablita anterior me decía que nuestro YP va a ser una constante. Mire, nuestro YP2, como es una exponencial, la tablita anterior me decía que cuando tenía una exponencial sería una constante por una exponencial. Como ya usé A, uso otra letra, B por E a la X, miren, así. Y ahora ya tengo quiénes serían mi YP1 y mi YP2. O sea, mi YP final, mi YP de prueba sería la suma de YP1 más YP2, ¿verdad? O sea, cada una es la suma de todas estas soluciones. Pero ojo, antes de formar mi solución, mi YP de prueba final, debo de ver si hay dependencia de este YP1 con algún término del YC complementaria. Debo de ver eso, si lo hay o no lo hay. Eh, este, ¿Verdad? Debo de ver eso. Por cierto, aquí no era E, falta, es el exponencial que falta. Es X por E a la menos X. Bueno, debo de ver si hay dependencia. Entonces, ¿cómo es que si hay dependencia? Voy a ver en el YP, en el Y complementaria, si hay una constante. Si hay algún término que solo sea constante.
Y en este caso, miren que si lo hay, por ejemplo, aquí está C1 que solo es constante. Entonces, cuando pasa esto, que hay un término que solo es la misma expresión que está aquí, lo único que cambia es la variable de la constante, entonces ahí se dice que es linealmente dependiente. Entonces, este C1 con este A es dependiente, entonces yo necesito quitar esa dependencia. Entonces, para quitar esa dependencia, al YP1 le agrego una X. Ahora voy a ver si al agregarle esa X me queda linealmente dependiente con otro término del YC. Entonces miren que ahora sería dependiente con este. Eh, entonces al ser dependiente con este, miren, porque aquí esta es la misma expresión lineal ahora. C cuadrado, perdón, C sub 2 por X y a X. Ahí lo único que cambia es la constante C con el A. Entonces son linealmente dependientes. Quiere decir que al agregar esa X no me volví dependiente con otro término. Entonces aquí tendría que poner una X al cuadrado. Voy a ver ahora si es linealmente dependiente con otro término. Con este ya no, ¿verdad? Porque ya no, este es constante y aquí es término cuadrático. Aquí es lineal, pues ya no. Pues aquí estas tienen exponenciales, no hay problema. Bueno, exponenciales todas estas, no hay problema. Entonces ya esta y nuestro YP1 final ya. Ahí ya está, ya quitamos la dependencia. Ahora vamos con el YP2, a ver si hay si es linealmente dependiente con con algún término del YC. Eh, en este caso, pues con estas no, porque no tienen exponencial. Pero por ejemplo, con esta sí es linealmente dependiente, porque miren, lo único que cambia es la B con la C3. Entonces, es linealmente dependiente. Entonces, para quitar la dependencia, aquí lo que voy a agregar es una X, ¿verdad? Y miren que al agregar la X voy a ver si vuelvo a tener dependencia con algún otro término, si hay o no lo hay. Bueno, vamos a ver. Con esto ya no, ¿verdad? Porque aquí ya tiene una X, ya no hay dependencia. Pero con este ya lo hay, porque miren que es la misma X por E a la X y lo único que cambia es C4 con B. Entonces son linealmente dependientes. Entonces para quitar la dependencia pongo el X al cuadrado ahora. Entonces ahora sí prácticamente sería linealmente independiente con este. Y con este no hay problema porque la exponencial es negativa, a la negativa x y aquí esta no es negativa x, así que no hay problema. Entonces esta ya sería mi YP2 final ya, linealmente independiente con el YC. Entonces el YP, mi solución de prueba ya sería ax al cuadrado más b por x al cuadrado a la x. Y este sería mi YP. Luego mi objetivo sería encontrar el valor de A y el valor de B, que después lo vamos a ver cómo determinarlo. Lo único que quiero que aprendan es cómo formar mi YP, que sea linealmente independiente. Si alguien se pregunta, Lick, ¿y qué pasa que si yo no quito la dependencia? Bueno, su solución va a estar mala porque va a estar linealmente dependiente con esta. Eh, va, este, va a estar redundando ahí, no va a poder encontrar ese valor de B, se les va a cancelar y todo eso, o posiblemente lo encuentre, pero no sea un valor de B correcto. No sé si tienen preguntas. Esto solo es para que ustedes aprendan a formar el YP, porque es bastante importante luego, porque lo necesitan después. Este tema lo usamos bastante, este segundo parcial. A ver, ¿preguntas? ¿O no? ¿O todo está claro? Claro, Bueno, vamos con otro. Siempre aquí lo que vamos a aprender es determinar el YP. Eh, entonces, fijémoslos otra vez el mismo problema. Aquí. Fijémoslos. Miren que aquí es la misma ecuación diferencial, lo único que cambia el g de x. Entonces tienen la misma solución complementaria. Entonces aquí sería el g de x, vamos a ver. Sería 7x al cuadrado más 4 más 9x al cuadrado a la x más a la menos x. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, en este caso no van a tomar esta como un YP1 y a este como un YP2, no.
cuando está aquí un cuadrático y es una constante, bueno, sería todo esto, sería una expresión mi YP1, porque aquí esto es como una expresión cuadrática ya, ¿verdad? No es que término por término van a ir sacando, no que aquí ya esto completan una sola expresión cuadrática. Ya este sí sería nuestro YP2 y este sería nuestro YP3. Entonces, calculemos nuestro YP1. ¿Cómo sería? Bueno, tenemos una expresión cuadrática. Entonces, según la tablita anterior, cuando tenemos una expresión cuadrática, escribimos una expresión cuadrática completa, ¿verdad? No es que solo el cuadrático y el constante que aparece ahí, no, y no. Completa, aunque no está lineal. Ahí está. Ahora vamos a fijarnos si hay dependencias con el YC. Pues miren que sí lo hay. Por ejemplo, este término sería linealmente dependiente con este, porque solamente es una constante. Entonces sí, ¿verdad? Y por ejemplo, este sería linealmente dependiente con este, porque miren, es una expresión lineal nada más. Entonces, aquí es donde vienen ustedes y dicen, bueno, le agrego una X. Le agrego una X, o sea, se la multiplico a todo el término la X. No es que solo al C y al B, sino que a todo. Entonces, vamos a ver qué pasa al agregar la X. Entonces, multipliquemos a ver cómo quedaría. AX al cubo más BX al cuadrado más CX. Entonces, ahora de pregunta, ¿será que con agregar esa X se quitó la dependencia o no? A ver, ¿se quitaría la dependencia al agregar solamente esa X o, sí, o no? No, ¿Cuál es el quedaría dependiente con C2. Este exactamente es dependiente con este, miren. Esto ya no, estos dos términos ya no, porque por ejemplo no hay algo aquí que tenga x cuadrado por una constante, ni un x al cubo por una constante, esto ya no. Pero este cx todavía es linealmente dependiente con este, porque sí es la misma expresión. Entonces, significa que el agregar la x no me resulta, sino que lo que tengo que agregar es una x al cuadrado. Entonces, si agrego una x al cuadrado, ya los coeficientes, los, los exponentes aquí ya cambian. Aquí sería x al cuadrado, x a la 3 y x a la 4. Entonces, ahora la pregunta es, ¿será que ya quité la dependencia? Pues no hay ninguna aquí que tenga una constante por un cuadrático, una constante por un cúbico y una constante por x a la 4. Entonces, miren que ya quita la dependencia. Ya está. Ahí estaría lo que es la dependencia, la independencia de YP1. Ahora vamos con el YP2. El YP2 teníamos lo que es una expresión cuadrática por una exponencial. Entonces, en la tablita ya anterior, entonces lo que decía que escribimos una expresión cuadrática, solo que ya seguimos aquí con las variables, ¿verdad? Por ejemplo, x cuadrado más b más fx más g. Por la expresión, pues perdón, por el exponencial que sería e a la x. Miren, aquí solo está el término cuadrático, no significa que solo voy a escribir el término cuadrático, toda la expresión cuadrática escribo. Bueno, ahora la cuestión está a ver si es o no es linealmente dependiente. Entonces aquí, bueno, si no lo logran ver así, multipliquen, distribuyan el exponencial y a ver qué pasa. Sería x al cuadrado más f de x y a la x más g por e a la x. Entonces, viéndolo así, aquí me comí el exponencial, ¿verdad? Ahora viéndolo así, les pregunto, ¿es dependiente o independiente con el YC? ¿El YP2 es dependiente o independiente con el YC?
A ver, chicos, Dependiente. ¿cuál es el término dependiente? O los términos. Fx Este C4. C4. con este exactamente. Porque miren, sería x por e a la x por una constante. Y aquí es lo mismo, x por e a la x por una constante. Miren, este es dependiente con este. Y este también es dependiente con este. Miren que sería una constante por una exponencial. Entonces aquí la cuestión está que son dependientes. Entonces tendría que multiplicar una x a toda la expresión. Miren que a toda no es solo a los términos que son linealmente dependientes, sino que a toda. Entonces al multiplicárselo a toda, ¿qué me queda? Aquí me quedaría x cuadrado y aquí vendría siendo cúbico, ¿verdad? Ahora, así como está, es dependiente o independiente. Dependiente, sigue. ¿Cuál? X con C4. Exactamente. Este con este mismo sigue siendo dependiente. Entonces, aquí, bueno, vuelvo y entonces, ¿qué sería x al cuadrado? Miren, sigo con esta. Entonces, ahora cambio aquí los exponentes, ¿verdad? Porque van a cambiar. Entonces, aquí ya sería x al cuadrado, x al cubo y x a la 4. Entonces, ahora me fijo sí o no, si son dependientes o independientes. Ahora ya se quitó, ¿verdad? La dependencia, porque, por ejemplo, aquí ya a la potencia de la x, a la que más alta aquí está, es 1. Entonces, aquí ya empieza en 2. Entonces, no hay problema ya. Ya se acabó la dependencia. Entonces ya mi YP2 final sería este, ¿verdad? O este si lo quieren tomar así. Como gusten también lo pueden tomar. Mi YP3, formo mi YP3 ahora que es del exponencial. Aquí solo es e a la menos x, miren. Entonces sería una constante, bueno ya, ya lo usé, vamos siguiendo. Sería h por e a la menos x. Miren que estoy siguiendo el orden de las constantes, ¿verdad? No es que uso A, B, C en las mismas, sino que ya distintas. Todas tienen que ser distintas. Eh, entonces seguimos ahí. Hay problema, el YP3, esa sería la forma. Hay problema o no hay problema ahí, hay dependencia. Es dependiente. Ajá, Con C5. con este, ¿verdad? Es dependiente. Entonces para eso vendríamos y le agregamos una X nosotros. ¿Será que al agregarle a X ya se acabó el problema? Sigue dependiendo de C6. Con este, miren. Con este otro sigue dependiendo, entonces aquí le agrego una x al cuadrado. Ojo, aquí es curioso que a los tres términos tuve que multiplicar a x al cuadrado. No significa que a todos los términos les voy a multiplicar lo mismo. Puede darse el caso que uno de ellos no sea dependiente con ninguno y no le multiplique nada. Y otro sea un x a tal potencia que le multiplique. No necesariamente tiene que ser el mismo a todos. Aquí fue curioso que dio, pero como les digo, esto, esto es, eh, ahí van a tener que multiplicarle cualquier potencia de X, ¿verdad? Y no posiblemente a todos los YP, el mismo. Entonces, este sería nuestro YP también final, ¿verdad? Porque ya al agregarle el X al cuadrado ya que quita la dependencia. Si logran ver algo curioso, es por ejemplo, miren que aquí, por ejemplo, eh, tengo una expresión, en el YC tengo una expresión lineal, se queda en potencia 1 aquí el exponente de la X, ¿verdad? Y cuando yo tengo una expresión en el YP, tengo una expresión polinómica. Esa expresión polinómica, el término de menor grado va a empezar en el grado siguiente de la YC. O sea, aquí se quedó en grado 1. Miren que en la expresión lineal que empieza en grado 2. Es como algo ahí como que lo pueden ver. No sé si me logro dar a entender al punto que quiero llegar. Miren que aquí me queda en potencia 1. Entonces aquí mi expresión polinómica tiene que pensar en potencia 2 para que sea linealmente independiente. Por ejemplo, miren aquí en el YP2. eh, miren que estas combinaciones del exponencial, si sacan factor común del exponencial, o mejor dicho, miren que se queda en potencia 1. Entonces miren las otras en qué potencia inicia. En potencia 2, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Si no, pues
así como lo hemos estado viendo, creo que no hay pérdida. Bueno, y el YP3, bueno, está todo ahí. Entonces nuestro YP final sería YP1 más YP2 más YP3. Algunos no van a estar ahí calculando de uno por uno, sino que ya el YP lo van a escribir de una ya con experiencia, ¿verdad? Yo lo hago así de momento por separado para que lo vayan aprendiendo. Algunos solo con ver el GDX ya van a ir formando el YP ya aquí de una. Lo van a ir formando. Entonces, nuestro YP sería A por X a la 4 más B por X a la 3 más C por X al cuadrado más X a la 4 a la X más F X a la 3 a la X más G X al cuadrado a la X más H X al cuadrado a la menos X. Y ahí estaría nuestro YP. Aquí este ejercicio estaría interesante porque tendría que encontrar el valor de todas esas constantes. O sea, de 7 constantes tendría que encontrarlo. Ahí hasta posiblemente se me forme un sistema de ecuaciones. Un sistema ya de los que resuelven en vectores y matrices. Vamos con otro, a ver. La cuestión aquí es que queden bien claros con este tema, porque después se les va a ser más fácil. Si aprenden a formar ese YP, ya lo que sigue es bien fácil, pero el problema siempre ha sido formar ese YP. Bueno, vuelvo a lo mismo aquí, tengo que agregar la E. Vamos a ver. El G de X lo escribimos. Sería 4X al cuadrado menos X al cubo a la menos X. Bueno, esta es una cuadrática y esta es una cúbica por una exponencial. Entonces aquí vamos a tener un YP1 y un YP2. Vamos a ver, nuestro YP1, ¿cómo sería? A ver si me lo dice. El YP1 sería AX al cuadrado más BX más C, ¿verdad? Porque es una cuadrática. Ahora, ¿es dependiente con el YC? Sí, con solo tener esta ya es dependiente. Entonces, con eso, agregaríamos una X. ¿Bien? Bueno, pero al agregarle la X me quedaría CX aquí, que sería linealmente dependiente con este. Entonces aquí sería X al cuadrado para quitar la dependencia. Entonces ya con X al cuadrado me quedaría AX a la 4 más BX al cuadrado más CX X al cubo más X al cuadrado. Entonces ahí sí ya es linealmente independiente con el Y. El YP2, bueno, aquí tendrían una cúbica por una exponencial. Entonces, escribimos una expresión cúbica, e a la x al cubo, más f de x cuadrado, más g de x, más h. Todo esto multiplicado por e a la menos x. Bueno, así como está, ¿le miran dependencia o no independencia y ahora sería con esto, ¿verdad? Porque es un e a la menos x. ¿Le ven o no le ven independencia? ¿Cuál es la dependencia? Gx y h con C5 y C6. Ajá, al multiplicar, al distribuirlo voy a tener dependiente este con este y este con esta, ¿verdad? Entonces, al agregarle la X aquí,
Miren que aquí me va a quedar hx por e a la menos x, que sería dependiente con este. Ya con este no, porque tendría x cuadrado, y ya no hay un x cuadrado por un exponencial negativo ahí. Entonces sería, es el problemita, ¿verdad? Hx por e a la x. Entonces aquí lo mismo. Un x al cuadrado sería lo que le tendría que multiplicar. Ya que traje el mismo c, parece que todo le tengo que multiplicar el x al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría la expresión aquí? Sería ex a la 5 más f de x a la 4 más g de x a la 3 más h de x al cuadrado por e a la menos x. Y a este sería nuestro YP. Miren, esa sería la forma. Linealmente independiente con los términos eso. Y bueno, el YP final sería la suma del YP1 más el YP2. Miren que no hemos aprendido cómo encontrar esas constantes, ¿verdad? Ese ya es otro asunto. Aquí está la forma fácil, la parte fácil, nada más formarlo. Ya encontrarlo ya va a ser otro asuntito bien bonito ya. Ahí donde viene lo que les digo de derivar. Ve, aquí es a la 3. Es x más x al cuadrado. Eh, bueno, aquí sería la cuestión. Si han de preguntar ustedes, bueno, ¿y cómo voy a encontrar toda el valor de esas constantes? A, B, C, D, E. Bueno, lo que tendrían que hacer es, por ejemplo, en este ejercicio, a este YP, calcularle todas las derivadas presentes en la ecuación diferencial. En pocas palabras, tendrían que calcular 6 derivadas de este YP hasta la sexta derivada, porque la derivada de mayor orden que está aquí es 6. Entonces, calcular esas 6 derivadas. Luego, cuando ya las tengan todas, sustituir las derivadas presentes que estén aquí. Por ejemplo, sustituyen cuánto sería la derivada de y', la de la cuarta derivada de y, la sexta derivada de y, la sustituyen. Luego agrupan términos, los van a agrupar ahí según, por ejemplo, los que tengan x a la 4, los que tengan x al cubo, los que tengan x al cuadrado, los que tengan la combinación de a la menos x con x a la 5, con x a la 4, con x a la 3, con x al cuadrado. Los agrupan. Luego, cuando ya los tengan agrupados, entonces van a decir, el coeficiente del cuadrático de aquí debe de ser igual al coeficiente del cuadrático del lado izquierdo. El coeficiente del término que está en la combinación de x al cubo con el e a la menos x tiene que ser igual al de allá. Y bueno, y los términos que estén aquí, como por ejemplo, van a tener un coeficiente lineal aquí, el coeficiente del término lineal va a ser con el del término lineal de aquí. Pero como no está aquí, significa que lo van a igualar a cero. Entonces ahí van a ir formando sistemitas o ecuacioncitas, que eso al final es un sistema. Y a resolverlo. Ya les di ahí todo el adelanto de cómo se resuelve. Así que es tedioso, es más que todo trabajo de carpintería. Bueno, ahí estamos con este otro, ya cambia, miren, ya cambió el YC, ya cambió el ejercicio, ya no es que no se asusten que va a ser así de siempre feo. Vamos a ver, miren ese. Eh, vamos a tener el g de x, 2 seno de x, menos coseno de x. ¿Será que qué me pueden decir con el g de x? ¿Tengo un YP1, un YP2? ¿O solo un YP1? ¿O no? ¿Qué pasa? A ver. Este es mi g de x, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿será que este lo llamo YP1 y a este lo llamo YP2?
YP sub 2. ¿O no? ¿Qué opinan? Creo que sí. Sí, que sí lo llamo YP1 y YP sub 2. ¿O no? Sí. ¿Alguien más qué opina? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Yo Apoya creo que la, no, apoya la, que tienen el mismo X. es el Seno de mismo, X, las dos coseno de funciones X. trigonométricas es el mismo argumento. Entonces, aquí estas dos representan la misma expresión. Todo esto sería mi YP1. No es que para esto sacar un YP1 y para esto un YP2. Aquí las dos, como tienen el mismo argumento, representan la misma expresión. Así que no es que voy a descomponer un YP1 y un YP2. Así nada más sería el YP1 al final. O mejor dicho, el YP ya. Porque el solo sería uno. Entonces aquí, como es la misma, solo sería, y no hay, es una constante en cada una por ellas, sería A por el seno de X más, más B por el coseno de X. Ahora habría que ver si son dependientes con el YC. Y efectivamente, miren que aquí sería la misma expresión. Lo único que cambia son las constantes. Entonces, para quitar la dependencia, agrego una X. Ahí a toda la expresión le multiplico la X. Entonces, ya con agregando esa X se quita la dependencia. Miren. Ahí está quitada la dependencia. Un suponer. Vamos a ver otro caso. Supongamos que el g de x fuera 2x seno de x menos coseno de x. Ahora bien, sería un YP1 este seno y este un YP2. Pregunta. ¿O sería todo un Y solo YP? A ver, ¿qué dicen? Uno solo. ¿Seguro o no seguro? O lo dijimos a ver qué si le atinamos ahí, a ver si cae. En realidad, el compañero está no es cierto, solo sería uno solo. La pregunta es ¿por qué? Eh, bueno, tenemos la misma, bueno, el seno de x y el coseno de x representan la misma expresión. Aunque este tenga una expresión lineal y este tenga una constante, aquí vienen siendo también la de lineal, es como que dijeran abarca la constante que tiene el coseno. Entonces, esto abarca, es la misma expresión lineal. O sea, sería en mi YP1 todo. No es que voy a sacar un YP1 para esto y un YP2 para esto. Aquí la sería la misma. Ya que el seno y el coseno tienen el mismo argumento. Y esto que está aquí, lineal, se comería, digamos, como al constante que está aquí. Ya este lineal ya lo toman como en cuenta. Entonces, mi YP o YP1 sería el siguiente. Bueno, como es una expresión lineal, aquí sería AX más B por el coseno de X más CX más E por el seno de X. Esa sería la expresión, mire. Ya que aunque aquí no esté la X aquí, eh, como predomina este, que es de grado mayor, ¿verdad? Aquí es como grado, recuerden que una constante, ¿de qué grado es? La constante de qué grado es, 0 o 1. Pregunta ya del primer día de matemática 1.
cuando entraron a la U. Si yo digo, tengo el polinomio g de x igual a 5, ¿de qué grado es ese polinomio? Primer día de la U. Pero, Grado 0, exactamente, grado 0. Entonces, y este como es grado 1, entonces prácticamente aquí este lo está abarcando a este. Entonces, por eso se escribe así. Mira, las dos ahí representan la misma. No es que voy a escribir un YP1 para este y un YP2 para este. En este caso, así sería final ya. Entonces, aquí la cuestión sería, ¿hay dependencia con este? ¿Hay o no hay dependencia? ¿Esto con esto hay dependencia? Sí, ¿verdad? B por coseno de X sería dependiente con este y Y por seno de X sería dependiente con este. Entonces, para quitar la dependencia, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar una X. Y ya se la multiplico a los dos términos, no solo a uno, a los dos. Entonces, aquí ya el lineamiento independiente sería AX al cuadrado más BX por el coseno de X más CX al cuadrado más EX por el seno de X. Miren, entonces ahí linealmente independiente. Ya quito la independencia. Miren, ahí sería. Quizás se han de preguntar, ¿por qué siempre se ha saltado la D? ¿Por qué no usa la D? No sé si se fijaron que en los ejercicios anteriores no ponía la D, no uso la D. Si son fijados, se dieron cuenta. El que no, pues no hay problema. No estoy usando la D porque más adelante nosotros vamos a usar la D que representa derivada. O sea, si miramos ahí de X, esto es que vamos a derivar la de X, la derivada de X. Entonces, por eso, para no luego después estar confundiéndolas ahí, que la D va a ser una derivada. Bueno, si vieron el video ahí de la teoría de expresiones de orden superior, de ecuaciones de orden superior, ahí hablé de operadores diferenciales. Entonces, la D se usa para operador diferencial. Por eso no la uso. Si no, pero en algún momento la puedo usar también. No es que no está bloqueada de usarla. Entonces, no sé si estoy claro con esto de formar el YP. O quedan preguntas. claro,